Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te agradecemos por distinguirnos del mundo y por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo, dándonos mucha gracia siempre. Hoy también estamos ante ti para aprender tu palabra. Ayúdanos para que podamos entender muy bien tu palabra. El Espíritu Santo opera fuertemente en este tiempo. Abre nuestro corazón y nuestro oído para que podamos entender bien tu palabra. Danos tu mucha fuerza, gracia, paz y mucha alegría a través de la palabra de hoy. Queremos predicar más esforzadamente y llevar a muchos frutos. Ayúdanos. Somos muy débiles y nos falta mucho. Danos tu mucha sabiduría e inteligencia para que podamos predicar muy bien. Queremos glorificar mucho más a Dios a través de nuestra predicación. Esta semana tendremos el seminario de Distrito 1. Dios guía a los invitados que buscan a Dios. Sálvales a ellos. Sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada ni predicar. Siempre queremos recibir mucha ayuda del Señor. Durante esta semana, Dios trabaja con nosotros y opera más fuerte y grande. Y también tendremos el gran seminario en enero. Queremos predicar más esforzadamente. Ayúdanos nuestra predicación. Ayuda para que toda nuestra familia pueda recibir la salvación. Solamente confiamos en ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Levanta nuestra iglesia con tu palabra y tu gracia. Queremos reunirnos más de 100 hermanos este año. Dios lo cumple. Dios cúmplelo. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hechos. Busquemos el libro bíblico Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, el versículo 26. Hechos capítulo 8, el versículo 26 al 39. Hechos 8, el versículo 26 al 39. Leamos intercaladamente. Primero yo les leo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Antes hemos aprendido sobre Felipe, ¿recuerda? ¿No? Sí, le recuerda, ¿no? Oh. Hoy vamos a aprender un poquito más detalladamente para preparar bien el seminario de Distrito 1 y el gran seminario. Felipe era apóstol. ¿Era apóstol? ¿Qué ministerio tenía? Él era diácono. El diácono. Él tenía talento de la predicación y fue usado preciosamente por Dios. Un día el Espíritu Santo le llevó al desierto a Felipe, porque ahí había un hombre que buscaba ardientemente a Dios. Él era etíope y eunuco, que tenía alta posición en su país, en el Salacio. Él buscaba ardientemente a Dios y la verdad. Por eso, difícilmente fue a Jerusalén desde tan lejos. Sin embargo, él no pudo recibir la salvación. ¿Por qué? En aquel tiempo, en el templo de Jerusalén, ¿quiénes estaban? Estaban los fariseos y los sacerdotes. Pero ellos habrían predicado bien bíblicamente. Lamentablemente no. Ellos no recibieron la salvación y guardaban los 10 mandamientos y las tradiciones de los ancianos. Si ellos hubieran predicado bien, el eunuco de Etiopía habría recibido la salvación. Pero él no pudo ser salvo, aunque vino de tan lejos a Jerusalén. Entonces, ¿Dios habría visto a esa alma que busca la verdad o no? Sí ha visto. Sí lo vio. Por eso Dios le envió a Felipe a Etíope para salvarle a él. Hechos capítulo 8. El versículo 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor habló a Felipe.
O sea, un día, de repente, un ángel del Señor apareció ante Felipe. Aquí, ¿quién era un ángel del Señor? ¿Era el Espíritu Santo o ángel? ¿Qué le parece? Acuerde uno. Escoja uno. O sea, aquí, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Era un ángel o el Espíritu Santo? Se confunde. Ya aquí vamos a ver. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. 39 también vamos a ver. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ya. Entonces otra vez vamos a ver. 26, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Él era el Espíritu Santo o un ángel? Sí, por eso tenemos que leer detalladamente la Biblia. Solamente si uno coge este versículo, entonces podría decir que él era seguramente un ángel. Entonces se equivocó. Es incorrecto, ¿sí o no? Para entender bien y interpretar bien la Biblia, hay que leer detalladamente. ¿Sí me entiende? Ya podemos saber seguramente que era el Espíritu Santo, ¿sí o no? A través de los dos versículos, 29 y 39, ¿cierto? Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En este momento, Felipe, ¿dónde estaba? Estaba en Samaria, la capital del norte de Israel. Más o menos, Samaria estaba ubicado la mitad de la tierra de Israel. Así como Santo Domingo es la mitad de la tierra de Ecuador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Jerusalén, ¿dónde estaba? Hacia el sur, como Guayaquil, más o menos de Santo Domingo a Guayaquil. Podría entender así fácilmente. ¿Sí me entiende? O sea, de Samaria a Jerusalén es más o menos de Santo Domingo a Guayaquil. La distancia de Samaria a Gaza era de 70 kilómetros. Había que caminar unas 20 horas. No estaba cerca, sino lejos. De Santo Domingo hasta Quinindé hay distancia de unos 80 kilómetros. Entonces, está lejos, ¿no? ¿Podría caminar de Santo Domingo a Quinindé? Sí podría, pero hay que caminar un día. Unas 20 horas. ¿Sí me entiende? O sea, a pesar de eso, Felipe se fue a Gaza caminando, donde estaba el eunuco, obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pensado caminando? Habría pensado así: Gaza es el desierto, pero ¿por qué el Espíritu Santo me guía allá? ¿Quién estaría ahí? ¿Alguien estaría, tal vez?
¿qué habrá ocurrido? ¿Por qué me lleva a Gaza el Espíritu Santo? Habría tenido curiosidad y duda. Así habría pensado caminando y orando. Pero en el desierto, ¿quién estaba? Estaba una alma preciosa que buscaba a Dios, ¿cierto? O sea, el eunuco de Etiopía. ¿Qué es el eunuco? ¿Escuchó el eunuco? ¿No? Eunuco. Oh. Es el que sirve al rey, estando siempre cerca. Es el eunuco. ¿Sí me entiende? Por eso él tenía alta posición en el palacio. Hechos 8, 27. 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe se habría sorprendido, viendo al eunuco y a muchos de sus siervos y muchos carros. ¿Sí o no? El eunuco estaba sentado en su carro, regresando a Etiopía, sin salvación. O sea, ¿qué estaba haciendo el eunuco? Aquí vamos a ver. Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo la Biblia, ¿no? Pero él realmente quería recibir la salvación. Anhelaba mucho. Sin embargo, no pudo entender la salvación. No encontró. Por eso, él estaba triste. ¿Qué libro bíblico estaba leyendo? Isaías. Isaías, ¿qué capítulo será? O sea, este asunto sale en el capítulo 53. Vamos a ver, Hechos 8:32. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. O sea, este asunto sale en Isaías capítulo 53. Él estaba leyendo esta Biblia, esta parte sobre la profecía de Jesucristo. El eunuco pudo entender el Evangelio y sobre Jesús a través de leer la Biblia. No. Él quería entender ardientemente la salvación, pero no pudo. Uno podría recibir la salvación leyendo la Biblia. Es muy difícil. Mire, el eunuco pudo entender o no. No pudo. Él tenía buen corazón o no. Sin embargo, no pudo entender, ¿sí o no? O sea, recibir la salvación leyendo la Biblia es muy difícil. Pero alguien podría entender la salvación mientras lee la Biblia, pero es muy especial, muy especial. No hay mucho tal caso. Ya aquí vamos a ver. Hechos 8:30.
30, 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó, ¿sí o no? ¿Qué dijo el eunuco? 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñaré? Así dijo, ¿no? O sea, se necesita al que predica o no. Si necesita predicador. Vamos a buscar un versículo aquí, marquemos, pongamos la cinta, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Les leo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Así dijo, ¿no? O sea, el eunuco no pudo entender la salvación. ¿Por qué? Nadie le enseñó, ¿sí o no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El eunuco no pudo escuchar sobre Jesucristo, ¿sí o no? Por eso, no pudo creer en Jesús. Sin predicador, ¿cómo podría aprender a escuchar la palabra y recibir la salvación? Por eso, el eunuco necesitaba la ayuda de Felipe, ¿sí o no? Por eso, especialmente, Dios le envió a eunuco, ¿sí o no? Si no se hubiese necesitado al que predica, no habrían necesitado los apóstoles, la predicación de los apóstoles, ¿sí o no? Y tampoco Felipe. Jesucristo no habría levantado los trabajadores del Señor si no se hubiese necesitado la predicación del hombre, ¿sí o no? Pero se necesita al que predica. En nuestra época también sucede lo mismo. Sin predicador, sin pastor, no se puede predicar bien. Por eso Dios levantó muchos pastores y muchos predicadores, y también muchos misioneros. Porque aquí dijo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, sin Felipe, él no pudo entender bien la salvación. Si el diácono Felipe no hubiese ido al eunuco, el eunuco no habría podido ser salvo. Entonces ahora estaría en el infierno, ¿sí o no? Pero en este momento él recibió la salvación a través de la ayuda de Felipe y su predicación. Por eso fue salvo. Ahora está en la iglesia, está en el cielo, en la iglesia no. Ahora está en el cielo, seguramente, ¿sí o no? Es verdad. Hechos
8:31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con él. El eunuco quería entender y saber de Jesús, pero necesitaba al que predica. O sea, él pudo entender bien sobre Jesús leyendo la Biblia o no. No. Entonces, hay algunos que están leyendo la Biblia para recibir la salvación entre su alrededor. Entonces ellos podrían recibir la salvación y entenderlo mientras leen la Biblia. No podrán. Entonces ellos necesitan la ayuda de ustedes o no. Sí, porque ustedes son salvos y cristianos. Ya saben la manera de recibir la salvación, ¿sí o no? Porque recibieron la salvación mientras escucharon el seminario de la Biblia, ¿sí o no? Por eso, su alrededor necesita la ayuda de ustedes y su predicación. Si ustedes no les predican, ellos no podrán recibir la salvación, ¿sí o no? Pero si ustedes les predican, ellos podrán ser salvos como el eunuco, que recibió la salvación a través de la ayuda de Felipe, ¿sí o no? Es verdad. Pero entiendes lo que lees. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñaré? Por eso, ojalá que predique sin cesar. Si usted ayuda a su alrededor, entre su alrededor, muchos podrían ser salvos. Tiene que abrir su boca, invitar continuamente a su alrededor, al seminario. Desde este martes tendremos el seminario del Distrito 1 en la casa de hermano Daniel. Hermano Daniel está predicando fuertemente, muy bien. ¿Cuántos invitados tiene? 15 invitados tiene. Bueno, entre ellos hay alguien que busca a Dios y que es puro como el eunuco, ¿sí o no? Realmente sí hay un eunuco en nuestra época. Somos un Felipe. Tenemos que buscar, predicando sin cesar, al que busca a Dios como el eunuco. Tenemos que buscar a un eunuco en nuestra época. Realmente, si hay un eunuco a nuestro lado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 2. Segunda de Timoteo 4, 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 al 2.
Les leo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué significa esto? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo y de nosotros, ¿verdad? Al mismo tiempo, Él es juez. Él juzgará a todos los vivos y a los muertos. Entonces, ¿quiénes serán a los vivos? A los salvos. Indican a los salvos. Los salvos también recibirán el juicio ante Jesucristo según sus obras, para recibir la recompensa y reproche. ¿Sí me entiende? Y también todos los muertos, o sea, los no salvos, también serán juzgados por Jesucristo según sus pecados. O sea, recibiremos el juicio ante el Señor según nuestras obras para la recompensa. Y a los muertos serán juzgados según sus pecados para recibir el sufrimiento y dolor en el infierno. Pero especialmente Jesucristo es el juez. Hablando esto, el apóstol Pablo nos mandó la predicación. Significa que hay juicio si no predica, por eso tiene que predicar sin cesar. Esto significa. Vamos a ver, segundo, el versículo 2. Que prediques la palabra. Mira aquí, juzgará a los vivos. El Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hablando sobre el juicio de Jesucristo, nos mandó la predicación, ¿sí o no? Entonces, es el mandato muy severo de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? La predicación es el mandato de Jesucristo muy severo. Entonces, ¿tenemos que predicar o no? Es verdad. Esta palabra es el propósito de nuestra vida. A través de esta palabra está enseñando sobre nuestro propósito de la vida. Sobre el propósito de nuestra vida. ¿Sí o no? Es verdad. Porque realmente seremos juzgados ante el Señor, según nuestras obras, según nuestra predicación. Hasta ahora, ¿a cuántas personas predicó? ¿Cuántas veces abrió su boca? ¿Cuántas veces intentó a predicar? ¿A cuántos invitados trajo al seminario y a la iglesia? Así el Señor nos juzgará según nuestra predicación. Porque hablando del juicio, mandó la predicación. Es el mandato de Jesucristo muy severo. ¿Sí o no? Felipe, ¿cuán activamente predicó? ¿Por qué
él predicó fielmente por la gracia del Señor, por la gracia de la salvación, por el mandato de Cristo muy severo. Y nosotros, ¿cómo estamos tratando el mandato del Señor? ¿Estamos obedeciendo bien, predicando y grabando en el corazón esta palabra? ¿Estamos pensando importantemente en la predicación? O sea, predicar es el mandato muy pesado e importante del Señor para nosotros. O sea, por eso, aunque nos falte mucho, prediquemos sin cesar. Entonces, el Señor se alegrará mucho viéndonos y nos bendecirá mucho, porque al Señor le gusta el que predica sin cesar. Si quiere recibir mucho amor y mucha bendición de Dios, siga predicando, porque la predicación es más agradable al Señor, puede alegrar al Señor grandemente. Hechos 8, 29. Hechos 8, 29. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Si vemos aquí, ¿quién guió a Felipe al eunuco? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo sabía que el eunuco estaba buscando ardientemente a Dios, ¿o no? Sí, lo sabía. Por eso le puso a Felipe. ¿Sí o no? Pero Felipe sabía que una alma pura estaba en el desierto, ¿o no? Él no sabía que el eunuco estaba buscando a Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo le puso a eunuco, ¿sí o no? Ahora también sucede lo mismo. No sabemos quién es puro, quién busca a Dios, quién podría recibir la salvación si escucha el seminario. No sabemos nada, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo lo sabe, ¿cierto? Por eso, si predicamos sin cesar, el Espíritu Santo nos pondrá a los invitados puros y a los que buscan a Dios. El Espíritu Santo sabe y conoce a los que buscan a Dios, ¿sí o no? Por eso, Él puede ponernos a los invitados puros, ¿sí o no? Pero, por eso, si predicamos sin cesar, podremos encontrarnos con ellos. Pero si no predicamos, nunca podríamos encontrarnos con los que buscan a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿tenemos que abrir nuestra boca sin cesar o no? Sí, es verdad. No sabemos quién busca a Dios. Por eso, siempre tenemos que abrir nuestra boca a todas las personas. Durante esta semana tendremos el seminario de Distrito 1. El Espíritu Santo guiará a los invitados. Entre ellos habrá alguien que busca a Dios, ¿sí o no? Entonces esa persona recibirá la salvación como el eunuco. Podremos predicar como Felipe.
Entonces, a través de la ayuda del Espíritu Santo, algunos podrían ser salvos. Felipe estaba trabajando con el Espíritu Santo y predicando a través de la guía de él, ¿sí o no? Asimismo, nosotros también estamos trabajando con el Espíritu Santo y predicando a través de la guía de él, ¿cierto? O sea, estamos predicando de la misma forma que hace 2000 años, ¿cierto? Nuestra predicación es igual que la predicación de Felipe, ¿cierto? Seguramente hay unas almas que buscan a Dios a nuestro alrededor, como el eunuco. Y somos un Felipe en nuestra época. Tenemos que buscar a los que buscan a Dios. O sea, a un eunuco en nuestra época. Hechos 8, 35. Hechos 8, 35. Leamos juntos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe empezó a enseñarle al eunuco sobre Jesucristo. Dio la palabra. O sea, eso era consulta de la predicación para no salvo. Felipe consultó con eunuco en el carro. Al final, el eunuco recibió la salvación a través de la consulta de Felipe. Pensemos, Felipe, si no se hubiese preparado bien la consulta, si no hubiera aprendido la Biblia, el eunuco habría recibido la salvación. Felipe habría podido consultar bien. No. Asimismo, si sus invitados les preguntan mucho, ¿qué van a hacer? Tienen que responder bien, ¿sí o no? Deben predicar bien, respondiendo y enseñando bien, como Felipe. Hay que preparar muy bien para la predicación, como Felipe, ¿cierto? Por eso, tenemos que estudiar muy bien la Biblia para tener mucha sabiduría y el conocimiento de la Biblia, para que podamos responder bien cuando nuestros invitados nos preguntan, ¿sí o no? Primera de Pedro 3, 15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, les leo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estudiar y aprender muy bien la Biblia para preparar la predicación y responder bien, enseñándoles a los no salvos. Además, tiene que tener miedo cuando usted responda algo a sus invitados. Aquí vamos a ver. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si vemos aquí, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Tenemos que estar preparados siempre, ¿sí o no? Si no respondemos bien, no preparamos bien la predicación, no aprendemos bien la Biblia, no podremos predicar bien. Además, si no consultamos bien, ni respondemos bien, los invitados no podrían recibir la salvación. Pero Felipe estaba listo y preparado muy bien para predicar, ¿sí o no? Por eso, cuando él encontró una buena oportunidad de la predicación, salvó a una alma que es muy preciosa, o sea, el eunuco, ¿sí o no? Si aprendemos muy bien la Biblia, cuando encontramos la oportunidad de la predicación, podremos predicar muy bien y salvar a un alma, ¿cierto? Porque por eso tenemos que tener mucho cuidado consultando y respondiendo. Hay que responder muy bien, con amor y humildad. Cuando alguien me pregunta. Felipe era excelente predicador. Estaba preparado. Por eso fue usado preciosamente. Primero, Felipe tenía mucha pasión de la predicación, ¿cierto? Él estaba predicando fuertemente en la ciudad Samaria. Por eso, muchas personas que estaban viviendo en Samaria se maravillaron viendo la predicación de Felipe. Así él predicó muy bien, con mucha pasión. Imagínense, él fue a Gaza caminando un día. ¿De dónde? ¿De dónde? De Samaria, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo le mandó, él inmediatamente obedeció y se fue a Gaza, ¿sí o no? Él tenía mucha pasión, ¿o no? Sin pasión no pudo hacer así. No hubiera podido hacer así si no habría tenido mucha pasión. Entonces, él tenía mucha pasión, ¿verdad? Por eso fue usado preciosamente por Dios. Y él salvó a muchas almas. El que tiene mucha pasión puede ser usado preciosamente por Dios. Y Dios le pondrá muchas más almas. Y podrá salvar a muchas almas. Entonces usted tiene mucha pasión para predicar. ¿Qué le parece?
Me parece que sí. Todos tienen mucha pasión, ¿no? Aún falta poco. Ojalá que tenga mucha pasión para predicar. El que tiene mucha pasión puede predicar sin cesar, ¿sí o no? Pero el que no tiene mucha pasión no podría predicar. Sí, sí puede predicar, ¿por qué no? Pero predica sin pasión. Predica a medias. Predica sin corazón ardiente. Solamente trae a los invitados, pero no tiene buen corazón y el corazón anheloso. Pero el que tiene mucha pasión tiene el corazón anheloso y ora ardientemente por su invitado para que pueda recibir la salvación. Así es muy diferente. Por ejemplo, Gehazi solamente puso, ¿cómo se llama? Parra. Pastón. Solamente Gehazi puso pastón al lado de un niño muerto, sin corazón anheloso, ni amor, ni pasión. Él pudo ver el milagro de Dios. El niño muerto pudo revivir. No. El bastón significa la palabra de Dios. Solamente, así como Gehazi puso el bastón, usted podría traer a su invitado al seminario sin corazón anheloso, ni amor, ni oración. Entonces, ¿su invitado podría recibir la salvación? No. El niño muerto no pudo revivir, ni resucitar. Pero Eliseo, ¿cómo hizo? Eliseo le salvó. A través de Eliseo, el niño muerto revivió y resucitó. ¿Qué pasó? Porque él primeramente oró a Dios y le pidió ardientemente para que Dios le salve. Por eso, el niño muerto pudo resucitar. Asimismo, tenemos que predicar con nuestro corazón anheloso, amor sobre invitado y mucha oración. Es la predicación como Eliseo. Entonces, podemos salvar a una alma, así como el niño muerto resucitó. Pero hay alguien que predica a medias, como Giesi. La predicación de Giesi es la predicación a medias. Solamente puso el bastón, nada más. Sin buen corazón, sin pasión, sin amor, sin oración. Por eso, Giesi no pudo resucitar al niño muerto. El que no tiene pasión, ni buen corazón, ni mucha pasión, no puede predicar muy bien, ni salvar a un alma. Aunque traiga a un invitado al seminario, no podría ser salvo, porque
es igual que puso el bastón. Bastón indica la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Pero Eliseo oró con todo su corazón, con toda su fuerza. Por eso Dios escuchó y le resucitó al niño muerto. Asimismo, Dios trabaja y cumple sus obras a través del cristiano que tiene mucha pasión, el corazón anheloso y mucho amor sobre los invitados. ¿Sí me entiende? Ojalá que tenga mucha pasión de la predicación, como Felipe. Entonces podrá predicar muy bien y salvará a muchas almas. El que tiene mucha pasión, predica sin cesar. No descansa. Segundo, Felipe obedeció muy bien. Él era muy obediente. Cuando el Espíritu Santo le mandó que vaya a Gaza, obedeció inmediatamente, ¿cierto? Era el hombre de obediencia. Por eso fue usado preciosamente. En nuestra época, ¿quién podría ser usado por Dios? El obediente. Si obedece muy bien en la iglesia, será muy bendecido. Podrá ser usado muy bien por Dios. Si quiere ser usado por Dios, tiene que ser el obediente primeramente. Entonces Dios le usará más y le pondrá a muchos más invitados. Tercero, Felipe consultó muy bien. Además, tenía mucho conocimiento de la Biblia. ¿Tan solo uno tiene mucho conocimiento de la Biblia podría consultar bien? No. Necesita mucha experiencia de consulta. El que tiene mucha experiencia de consulta, si escucha un momento, ya sabe qué necesita. Ya sabe el corazón del invitado. Y recuerda la palabra necesaria. Entonces saldrá muy bien. Por eso, para consultar bien, para ser buen predicador, buen trabajador del Señor, necesita mucho conocimiento de la Biblia y mucha experiencia de consulta. ¿Sí me entiende? ¿Usted puede consultar bien? Aún no. ¿Por qué no? Me parece que sí. Para ser buen trabajador del Señor, siga aprendiendo humildemente la Biblia. Entonces tendrá mucho conocimiento de la Biblia y podrá consultar bien y salvará a las almas. Pero lo más importante es que no se puede salvar a una alma con tan solo conocimiento de la Biblia, sino que se puede salvar a muchas almas a través de amor y el corazón ardiente y oración. Entonces Dios puede operar y la alma puede ser salva. ¿Sí me entiende? Es lo más importante. Tener la pasión, el corazón anheloso y amar a las almas son más importantes para predicar mejor. Porque siempre Dios opera, depende de nuestro corazón, viendo nuestro corazón. Cuarto,
Felipe solamente quería predicar activamente, viviendo la voluntad de Dios y agradándole al Señor. O sea, la predicación era el propósito de la vida de Felipe, ¿sí o no? Él, ¿de qué forma vivió? Solamente predicando, ¿sí o no? Aunque estaba en cualquier lugar, siempre predicaba, ¿sí o no? Entonces, realmente la predicación era el propósito de él, ¿sí o no? Así mostró a través de su vida el cristiano cómo tiene que vivir, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito de su vida? La predicación. Porque realmente el Señor vendrá pronto, ¿sí o no? Entonces solamente los salvos serán arrebatados, serán llevados. Y los que no han sido salvos se quedarán en la tierra y ellos morirán con las plagas de Dios y con la guerra nuclear, o sea, con el juicio de fuego. Y después serán juzgados. Después de recibir el juicio de Dios, todos se irán al infierno. Ahí vivirán eternamente sufriendo, nada más, ¿sí o no? Por eso, realmente la venida del Señor está muy cerca. Ya estamos en el año 2020. Entonces, la venida del Señor se acercó, ¿está bien? Sí. La venida del Señor está más cerca, ¿sí o no? Y también Israel fue restaurado hace 72 años, ¿sí o no? En la Biblia una generación es 70 años. Ya ha pasado una generación. Pero la Biblia dijo que antes de pase la generación que vio la restauración de Israel, el mundo se terminará. Entonces, realmente, antes de pase nuestra generación, el Señor vendrá y este mundo se terminará, ¿sí o no? Porque hemos visto la recuperación de Israel, ¿cierto? Por eso, el propósito de nuestra vida es predicar y salvar a las almas. No vamos a olvidarlo, ¿ok? Por eso, aunque esté en cualquier lugar, tiene que abrir su boca y predicar sin cesar. Es vivir como Felipe, cumpliendo su propósito de vida. Quinto, Felipe era un predicador preparado para ser usado por Dios. Por estos motivos, él fue usado preciosamente. Tenía mucha pasión, era excelente predicador, tenía mucho conocimiento de la Biblia y el corazón anheloso, ¿no? Era el obediente, ¿no? Solamente vivió para el Señor predicando, cumpliendo el propósito de su vida. Además, estaba listo y preparado para predicar muy bien. Así era él. Por eso podría decir que él era excelente cristiano y predicador. Por eso fue usado preciosamente por Dios, ¿cierto? Nosotros también podemos ser usados por Dios como Felipe. Vamos a tener mucha pasión y el corazón ferviente para vivir para el Señor y para predicar. Vamos a aprender a obedecer continuamente en la iglesia conforme a lo que aprendimos.
también aprendamos muy bien la Biblia humildemente. Alejémonos del pecado y del mundo. Distingámonos del mundo. Prediquemos todos los días. Entonces podremos estar preparados para ser usados como trabajadores preciosos del Señor. ¿Sí o no? Como Felipe. Piensen bien. Felipe estaba predicando en la ciudad Samaria, ¿verdad? Pero casa estaba lejos de Samaria. Había distancia unos 70 kilómetros. O sea, imagínense, en Jerusalén no habrían predicadores. Sí habían predicadores y apóstoles. Porque Jerusalén es la capital de Israel, ¿sí o no? Y también estaba evangelizado centrándose en Jerusalén. Entonces habían predicadores, ¿sí o no? Y también Jerusalén está cerca de casa, muy cerca, 10 kilómetros por ahí nomás. Pero ¿por qué especialmente el Espíritu Santo le envió de Gaza, de Samaria a Gaza? Porque él tenía muy buen corazón y era excelente predicador. Dios le confió mucho. Dios sabía que Felipe predicará con corazón anheloso y con mucho amor. Por eso, especialmente, Dios le envió a Eunuco desde tan lejos. ¿Sí me entiende? Asimismo, ustedes también podrán ser usados preciosamente por Dios, como Felipe que fue utilizado. Si hay algún invitado que busca a Dios, Dios quiere ponerlo a nosotros, pero especialmente el que tiene buen corazón, el que tiene mucha pasión para predicar, el que está listo para ser usado por Dios, sin pecado, podrá ser usado muy bien. Dios le pondrá a algunos invitados que buscan a Dios. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, hay un cristiano que no hace bien la vida cristiana. Hay otro que hace muy bien la vida cristiana, obedeciendo siempre. Hay un invitado. Dios ¿a quién pondrá ese invitado? Esta persona, el que hace muy bien la vida cristiana, obedeciendo. Entonces, él recibirá mucha recompensa por salvar a una alma, ¿sí o no? Otra vez hay otro invitado que busca a Dios. Dios quiere ponerlo a algunos hermanos. Pero entre los dos, ¿a quién encontrará a ese invitado que busca a Dios? El que hace bien la vida cristiana. Mire, aquí hay un hermano, no hace bien la vida cristiana, pero cerca de él hay un invitado que busca a Dios. Dios quiere salvarle a ese invitado. Sin embargo, Dios no puede poner a ese invitado a ese hermano. Pero
hay otro hermano que está lejos de ese invitado, pero especialmente Dios le pone a ese invitado, porque hace bien la vida cristiana. ¿Sí me entiende? Así siempre Dios usa a los fieles, a los que hacen bien la vida cristiana, a los obedientes, a los que tienen mucha pasión, amor y el corazón anheloso, como Felipe. ¿Sí me entiende? Así como Dios le envió a Eunuco desde tan lejos, de Samaria a Gaza. ¿Sí me entiende? ¿No entiende? ¿Sí entiende? Nadie me responde. Me da pena. Hechos 8:36. Hechos 8:38 al 39. Hechos 8:38 al 39. Les leo. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mandó parar el carro. ¿Por qué paró el carro? ¿Por qué mandó parar el carro? Para bautizarse, ¿sí o no? Entonces, ¿el eunuco recibió la salvación o no? Sí. Por eso quería recibir el bautismo de Felipe, ¿cierto? 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco recibió la salvación y se sintió muy feliz y gozoso. Después de bautizarse, se gozó más, ¿cierto? Pero si vemos aquí, especialmente el eunuco recibió el bautismo o no. ¿Cuándo? ¿Antes de recibir la salvación o después de ser salvo? Después de ser salvo. Jesús mandó recibir el bautismo después de ser salvo. Entonces, ¿ustedes también deben bautizarse o no? Si todavía no ha sido salvo, no hace falta que se bautice. Aunque se bautice, no vale. Primeramente tiene que ser salvo y después debe bautizarse. ¿Sí me entiende? Entonces, todos han sido salvos, entonces se han bautizado. Si uno todavía no se ha bautizado, tiene que bautizarse. ¿En dónde? ¿En el río o en el mar? Si uno quiere bautizarse rápidamente, vamos a ir a la playa para bautizarse. ¿Qué tal? Sería muy hermoso, ¿no? Si se bautiza en el mar. No tengo experiencia dar el bautismo en el mar. Quiero experimentarlo, quiero probar. Vamos a ir a la playa. Pero en abril tendremos la gran conferencia de los salvos. No, esta vez para predicar, como la conferencia de verano. Esta vez vamos a participar todos juntos en la conferencia, sin que falte ninguna persona. ¿Está bien?
Y también ahí podrán bautizarse en la piscina grande. ¿Está bien? Ojalá que se bautice. Entonces, si un salvo no se bautiza, ¿no podría ir al cielo? ¿Ah? El bautizarse tiene relación con ir al cielo. No tiene nada que ver con ir al cielo. ¿Sí me entiende? Entonces, si no se bautiza, aunque no se bautice, ¿puede ir al cielo? Sí, es verdad. Por ejemplo, al lado de Jesucristo habían dos ladrones. Al principio, los dos ladrones insultaron a Jesucristo, pero un ladrón se arrepintió y le pidió le pidió salvar a Jesucristo. Él fue salvo. Entonces, ese ladrón fue bautizado. No. Sin embargo, él seguramente entró en el cielo y está en el cielo. Entonces, aunque no se bautice, si seguramente recibió la salvación, ¿puede ir al cielo o no? Sí, sí puede ir al cielo. Entonces, ¿por qué tiene que bautizarse? Porque bautizarse es el mandato de Jesucristo. Por eso, primeramente tiene que obedecer, recibiendo el bautismo. ¿Sí me entiende? Todos quieren recibir, todos quieren obedecer a Jesucristo, ¿no? Entonces deben bautizarse, si es salvo. ¿Sí me entiende? Y segundo, si se bautiza, ¿qué pasará? Tendrá buena conciencia. Si tiene buena conciencia, aunque peque pequeñamente, podrá entenderlo rápidamente. Por eso podrá arrepentirse rápidamente. Por eso puede hacer bien la vida cristiana, teniendo buena relación continuamente con Dios. Por eso tiene que bautizarse para tener buena conciencia. Busquemos. Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21. 3:21. 3:21. Les leo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. Si vemos aquí, el bautismo no quitando las inmundicias de la carne, significa que el bautismo no tiene nada que ver con quitar los pecados, ¿sí o no? El bautismo no se puede quitar los pecados carnalmente, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasará si se bautiza? Aquí dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Significa que recibirá la buena conciencia de Dios. Por eso, siempre su corazón está conectado con Dios. Por eso puede entender muy bien
y inmediatamente su pecado. Porque su corazón está conectado con Dios. Su corazón sube arriba, hacia Dios. Por eso tiene buena conciencia. Por eso puede hacer muy bien la vida cristiana, entendiendo bien sobre su culpa, ¿no?, sobre sus defectos. Por eso siempre está limpio ante Dios, arrepintiéndose continuamente. ¿Sí me entiende? O sea, por eso debe bautizarse. Así hay efecto sobre el bautismo. ¿Sí me entiende? 8:38, casi terminando. 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. O sea, Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Imagínense, Felipe fue a Gaza por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y predicó al eunuco recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Además, después de predicarle, se fue a Azoto y a Cesarea predicando por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, él siempre hizo la vida cristiana recibiendo la ayuda y la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Asimismo, estamos haciendo la vida cristiana según la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hemos recibido la salvación a través de la ayuda del Espíritu Santo. Estamos cambiando bastante a través de la ayuda del Espíritu Santo. Todos tienen cambio en su vida, ¿sí o no? Antes tomaba alcohol, le gustaba bailar, ¿no?, fumaba, y siempre andaba pecando en el mundo, pero ahora siempre asiste a la iglesia, vive centrándose en la iglesia y en el Señor, no quiere pecar, ¿no?, ni quiere encontrarse con sus amigos del mundo, sino que siempre quieren estar con los hermanos de la iglesia, trabajando para el Señor. Siempre se sienten felices trabajando para el Señor. Y también siempre se esfuerza en predicar a los no salvos. Así tiene bastante cambio en su vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Significa que está haciendo muy bien la vida cristiana según la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y también Felipe pudo predicar y salvar a una alma que es muy preciosa, porque el Espíritu Santo estaba con él, ¿sí o no? Asimismo, ahora sucede la operación de la salvación en nuestra iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, está en nuestra iglesia, está trabajando con nosotros, está operando fuertemente en medio de nosotros, ¿sí o no? Son salvos, son evidencias seguras de que el Espíritu Santo
opera en medio de nosotros, ¿cierto? Todos son salvos y tienen bastante cambio en su vida. Es la evidencia muy segura de que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, estamos predicando y haciendo la vida cristiana con el Espíritu Santo, así como Felipe hizo muy bien la vida cristiana desde el principio hasta el fin, según la guía del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Hechos 8, 29. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Imagínense, en el desierto habían muchas personas, ¿sí o no? Porque muchos siervos estaban con el eunuco para vigilarles, ¿sí o no? Pero especialmente el eunuco era protagonista, ¿sí o no? Entonces, Felipe, ¿a cuántas personas predicó en el desierto? A una persona. Entonces, Dios estaba viendo, Jesús, ¿cuántas personas estaba viendo? Solamente al eunuco, a una persona que buscaba a Dios, porque él estaba buscando a Dios y quería recibir la salvación, ¿sí o no? Entonces, para salvarle, especialmente Dios le envió a Felipe ahí, desde tan lejos, ¿sí o no? Entonces, salvar a una alma es precioso o no? Es muy precioso. Dios difícilmente le salvó a través de Felipe, ¿sí o no? Entonces, si tenemos el seminario y salvamos a una alma, entonces, ¿es precioso o no? ¿Es el mejor éxito o no? Sí, es verdad. Por eso, salvar a una alma es muy precioso ante el Señor. No olvidemos esto. Aunque no vengan muchos invitados al seminario, está bien. Si una persona recibe la salvación, entonces este seminario es éxito. ¿Sí me entiende? Ya, Dios estaba entre mucha gente, solamente Dios está viendo al eunuco, ¿sí o no? Entonces, Dios está viendo o no a los que buscan a Dios. Sí, Dios está buscando. Así como las almas buscan a Dios, Dios está buscando a los que buscan a Dios. ¿Sí me entiende? Imagínese, si una persona busca a Dios ardientemente, pero él vive en el monte profundo, que no hay gente, entonces esa persona podría ser salvo o no. Dios enviará un salvo ahí, ¿no? Un salvo que le gusta mucho montaña. Por eso podría encontrarse con él por casualidad, pero no es casualidad, sino la guía del Espíritu Santo. Así Dios salvará a todos los que buscan a Dios, enviando
a su siervo, o sea, el cristiano. ¿Sí me entiende? Mateo 16. Mateo 16, última palabra. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Leamos juntos. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa esto? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Significa que aunque uno gane todo el mundo y todo el dinero del mundo, si pierde su alma, no vale. ¿Sí o no? Significa que una alma es más preciosa que todo el mundo, todo el dinero del mundo y todo el universo. Esto significa. Si ganaré todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Y o qué recompensa dará el hombre por su alma? Significa que la alma es más preciosa que todo el universo y todo el dinero del mundo. ¿Sí o no? Entonces, busquemos una alma que es muy preciosa. Vamos a buscar a un eunuco en nuestra época. Somos un Felipe. Así como Felipe salvó a una alma que es más preciosa que todo el dinero del mundo, vamos a buscar a un eunuco que busca a Dios. Realmente sí hay a nuestro alrededor un eunuco. No vamos a olvidar que somos un Felipe. En enero hay gran seminario y también desde el martes hay seminario de Distrito 1 en la casa de hermano Daniel. Vamos a predicar y participar en el seminario, ¿ok? Y oremos continuamente por el seminario. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra muy preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra y practicar según lo que aprendimos. Ayúdanos. Queremos ser obedientes. Siempre queremos obedecer ante la palabra de ti. Ayúdanos para que podamos predicar muy bien como Felipe. Siempre Dios nos pone a muchos invitados y a un eunuco en nuestra época. Queremos ser utilizados por Dios siempre. Queremos salvar a muchas almas para mucha recompensa. Utilízanos preciosamente. Levanta más y más nuestra iglesia con tu palabra y tu gracia, hasta que llene de este lugar. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.